Felipina Pérez, profesora en educación preescolar, primer cargo en el Instituto 79. Presente. Hola Felipina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Es un honor que me hayan citado para hablar. Es como que no podías no estar. Es que cada una de las personas con las que hablábamos acerca del proyecto 40 veces presente decía Felipina, Felipina, Felipina. Nos costó un montón contactar con vos hasta que vino Bea y Bea nos dijo Felipina Silvio, pero no tengo contacto. Te paso el número, me pasó tu número y acá Mira, le hubieras estamos. preguntado a tu hermana y que iba más Era rápido. más rápido todo. Sí. Bien. Vos sabés que para iniciar este momento de entrevistas de memoria audiovisual, le pedimos a cada uno de los entrevistados que nos traigan algún objeto que representen su paso por la vida institucional. Bueno, como preceptora traje la tijera, podríamos hablar de todos los elementos de oficina que se usaban en ese momento, que eran todos míos, que venían incluido el libro de tema y libro de asistencia, se movía de mi casa al instituto en un canasto. Así que todo el material era mío. ¡Qué maravilla! Porque empezamos en el Colegio Nacional. Ay, esa parte no la Sí, el teníamos. 30 de junio del 76 empezamos. Perdón por nombrarme de primera. 86. En el 76. 86. 86. Perdón, se me mezcló cuando empecé a trabajar. Era yo como cargo auxiliar docente, no se llamaba preceptor, y 8 profesores. Dependíamos del instituto número 3 como un anexo del instituto 3 a cargo de un regente que no tenía sede ni acá ni en Bahía Blanca, tenía en Patagones. Entonces, ese día arrancamos en el Colegio Nacional, que nos prestó un aula y un saloncito de preceptoría. No teníamos armario, teníamos una mesa nada más. Ah, ¿y el Colegio Nacional ya tenía el profesorado? No. Tenía el profesorado de primaria ellos. Mirá. Nosotros pusimos, él abrió el instituto con el profesorado en educación preescolar y que nació como una necesidad, con una carta de necesidad justamente, porque los maestros jardineros tenían que ir a estudiar a Bahía Blanca sí o sí, no teníamos la carrera. Y había necesidad de profesionales. En esa carta, enviada hacia la inspección de superior, firmamos todos los directores. Firmamos porque yo era directora en ese momento de jardín también. De esa carta que nosotros elevamos, Nora Santamaría aprobó la creación de la carrera acá. Conociste de primera mano a Nora Santamaría. Además de que había sido mi profesora de filosofía en el Colegio Nacional. Dios mío. Sí, trabajamos mucho mano a mano. Claro. Ella, a ver si les puedo... Teníamos en ese momento, cuando empezamos, volvemos al origen, que yo dije que toda la parte administrativa estaba en mi casa, era la sede, y viajaba conmigo todos los días. Todos los días, salvo que tuviera reunión en Buenos Aires, Nora pasaba a estar conmigo un rato en el instituto, porque él no tenía ni la directora del 3, ni el regente venía, ni nadie, solamente yo me comunicaba a través de Nora Santamaría. Fuiste la primera directora virtual. Era virtual, directora, secretaria, lo que quieras, virtual. Yo hacía toda la papelería y Nora firmaba todo, desde el horario, las mesas de examen, libros de tema, todo el contralor pasaba por mis manos, lo hacía yo el contralor. Nunca ningún profesor dejó de cobrar.
Dios, qué lindo. Y escúchame, vos conocés entonces la historia. Arrancamos en la escuela, en el Colegio Nacional, Sí. que es un dato que hasta el momento no teníamos. Y después, No se los dijo Catalina, siempre, porque Catalina fue del primer grupo. Caterina en una de las entrevistas habló de que otra institución, pero no me quedó Claro, el como pendiente. Colegio Nacional. Bien, De allí pasamos al año siguiente, es decir, en la inscripción de fines del 86, de una carrera que teníamos, abrimos inscripción para 3 más. Entonces, allá no nos daban más lugar porque compartíamos piso con la tecnológica. Entonces ya no tenían más espacio. Y se consiguió la escuela 23. ¿y qué carreras? En ese año abrimos capacitación docente nivel 1 y 2, la especialización, el posgrado de lectura y, si no me ¿Y esta? equivoco, ¿Inicial? no, había otra más. No me voy a acordar. Tranquilo, Ya me voy a acordar. por supuesto. Esas son las más importantes Bien. y con mucha cantidad de alumnos. ¿Cuánto tiempo estuvimos Y abrimos, porque nosotros empezamos con el profesorado de nivel inicial. Al año siguiente seguíamos teniendo el profesorado para el segundo año, el segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre, y se abrió lo que era MEI, Magisterio de Educación Inicial. Ahí estaba la otra carrera, que no era otra, cambiaba de nombre. Y Bien. teníamos simultáneamente las dos. Las dos cortes son... Profesorado y magisterio de inicial. Bien. Entonces ya ahí no alcanzaba. Y fuimos a la escuela 23. De ahí fuimos a la escuela 23. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo? Y hasta el 93, 94. Bien. ¿Cómo Sí. fue? Para mí era volver a mi escuela primaria. Lindo. No, y ahí empezamos a crecer, nos designan a la directora, que es Nini Musini, otra Gloria, otra profesora mía. Necesitábamos más personal, no había capacidad para pedir más personal y se abre la vacante de bibliotecaria para colaborar en la actividad de la institución. Y ahí es donde, al tener una una bibliotecaria sin biblioteca, yo aporté mi biblioteca personal, de jardín, por ser jardinera. Claro, hermosa la entrevista por ser el instituto formador de preescolar, porque hoy es el día de la maestra jardinera. Mirá. Feliz día. Gracias. Feliz día. Y ahí ya el desarrollo fue, después necesitamos un secretario, Norma Russi. ¿Dónde funcionaba la biblioteca? La biblioteca empezamos en un aula. Acá, allá. Allá. Bien. Y bueno, la bibliotecaria cumplía funciones de preceptora. Pasaba lista. La preceptora, la directora, la bibliotecaria. Porque al ser poquitos todas las funciones se mezclan. En realidad después yo era preceptora y cumplía funciones de secretaria hasta que llegó la secretaria. Norma. Claro, Norma Russi, que es la primera secretaria de Viking. Y de repente la escuela 23 también quedó chica. Para eso sí, seguimos avanzando con más carreras, porque tuvimos el profesorado de ciegos, tuvimos una carrera que duró muy poco, que era no era economía, ese vino después, uno de tecnologías, de técnicas contables. Duró muy poco, se tuvo que cerrar por falta de alumnos. Después vinieron historia, que fue nuestra gran carrera durante mucho tiempo, que después se desvió también con geografía, matemáticas. Historia comenzó allá. Mirá. Historia comenzó allá. Acá se agregó matemática, lengua. Mientras yo estaba
Bien. obvio. Entonces, queda chica la escuela 23 y empezamos a venir. Entonces, hubo que ampliar y se consiguió de la escuela 1, que todavía estaba en funciones, un salón con Beatriz González como preceptora. Bien. Y ocupaban este espacio. Ocupaban este espacio. Bien. Cuando ya esto también se desbordaba, la escuela 1 debía cerrar por falta de alumnos, o se iban de acá o cerraba. Y una escuela número 1 de un distrito no se cierra. Se traslada, pero no se cierra. Y no. Cuando la escuela se fue al centenario, este edificio quedó para nosotros. Y ahí no hubo forma de frenar el crecimiento. Y ahora ya, claro, y ahí pasamos a tener los 3 turnos. Bueno. ¿Cuál fue tu turno? ¿Cuál fue el turno? Vespertino. ¿Siempre vespertino? Siempre, desde que se inició como vespertino. Además yo trabajaba en otro lado, así que tampoco podía. Y el fuerte del instituto era el turno vespertino. Con el profesorado de historia De y de historia, las capacitaciones, todo eso se hacía en la noche, porque los profesores que estudiaban, entonces era el turno vespertino. Has pasado por casi todos o por los primeros equipos de conducción del instituto. La primera directora, Sí. Nini, Ana Cámpora. Ana Cámpora, sí. Virginia Calentay, no. Estaba en el otro turno, sí, estaba como, no, después de que yo me fui. Yo me fui hace 15 años. Mirá, y es como si lo hubieses sido ayer, porque todo el 2011. mundo sigue tu nombre dentro del instituto. ¿Y será porque fui la primera? Y porque hay muchísima gente que te recuerda. Cuando pensamos los profesores, cuando pensamos en los entrevistados, como te decía al principio, empezamos a buscar nombres y apareció tu nombre y finalmente te pudimos contactar. Y pensamos para cada uno de las personas entrevistadas una palabra, como para ofrecerles una palabra, ya que ofrecen su tiempo para estar con nosotros buscamos una palabra que identifique a cada una de las personas. Eh, y la palabra para Felipina Pérez fue raro encontrar una sola porque todo el mundo quería decir algo, pero la palabra para Felipina Pérez fue aloja. Filipina nos alojaba. ¿Qué te hace sentir esta palabra? Sí, porque yo creo que desde cuando uno empieza en una institución y va acompañando el crecimiento de una institución, es como que es parte de uno. Es decir, yo no soy parte de la institución se convirtió en parte mía. Porque fue creciendo mientras yo fui madurando, digamos. Qué lindo. Y además, bueno, el grupo era hermoso, con Mariela, que empezó después que yo, al año siguiente, Beatriz, cuando pasó al turno nuestro, estuvimos directora, secretaria, actuamos como un solo cuerpo, y los profesores se fueron acercando a nosotros, y entonces la preceptoría pasó a ser el alma del instituto, ¿o no? Sí. Y eso es importante, sí. Porque nosotros los queríamos y ellos nos querían. Pero también enojabas a los estudiantes. ¿A cuántos habrás recibido porque rindieron mal un final, porque tenían que abandonar? ¿Cuántas trayectorias has podido sostener? Un montón. ¿Querés contarnos alguna? Una que fue muy complicada, tal vez. Una chica que yo la veía que se iba antes, Feli, me tengo que ir, voy al médico. Y un día la encaré. ¿Qué te pasa? Contá. Bueno, me contó algo muy personal, por ejemplo, que estaba embarazada. ¿Su papá lo sabe? No. Deciles a tus papás. Entonces el aconsejar, el llevar, gracias a Dios que me hizo caso, habló con sus padres, porque una semana después tuvo un parto adelantado. Si ella no me hubiera escuchado, no sé qué hubiera pasado. Y así siguen todos.
el que venía y se quejaba del profesor, el profesor que se quejaba de un alumno. El preceptor es un mediador. Yo creo que muchos alumnos me tomaban como una madre, Sí, una consejera, Así que por eso tengo tan buena relación con yo le digo mis ex alumnos, porque si bien yo no les di clase, salvo en preescolar donde los profesores me decían, vení y mostrarles cómo se narra, no fui directamente su profesor, pero fueron tus estudiantes, fueron tus pero alumnos. fueron mis alumnos. Bien. Y has hecho escuela en esto, porque hoy en día la preceptoría se ha convertido en ese dique de contención donde vienen los estudiantes, vuelcan, buscan, Y me y parece que eso yo siempre dije que el preceptor nivel. de las ramas, nivel, es el eje, que a veces no somos respetados como tal, pero todos giran alrededor nuestro, si querés. Porque los profesores te consultan, los profesores te escuchan. Vos podés intervenir hasta con personal directivo, porque vos, desde la preceptoría, ves un panorama más amplio de lo que se ve desde una dirección. O desde un aula como profesor. O desde un aula como profesor. Que a veces es más complicado el profesor, porque son personas que entran y salen. Y tienen objetivos que cumplir. Entonces, por ahí, la parte humana no la conoce. ¿No? Y ese es el preceptor, sí. Me gusta pensar en el preceptor como el corazón del instituto. Sí. La dirección, el cerebro, el profesor son las extremidades, pero nada de eso funciona sin un preceptor que está bombeando permanentemente. Tal cual, Sebastián, tal cual. Y esta es la función de ustedes. Y que nos hacen muy bien a los estudiantes, les hace muy bien a los estudiantes, nos hace muy bien a los profesores, porque son el contacto permanente para no perder pie en la realidad. Sí. Y entonces, nada, todos los que formamos parte de este grupo de docentes que estamos a cargo de este proyecto, no podemos no agradecerte que hayas hecho escuela y que hoy los preceptores trabajen siempre pensando en Felipina. Sí. Siempre. No hay preceptor que no trabaje Pero pensando él en vos. empezó poco antes de que yo me jubilara, pasara a una mejor vida familiar. Vos y Cristian. No, y los dos eran, sí, que empezaron antes. Bien. Estamos con David acá, que nos está haciendo de camarógrafo, y Felipina habla con... Si no, parece que está hablando con nadie, David. Sí. Claro, él estaba en turno mañana, así que nos veíamos bastante esporádicamente. Así es. Bien. Pero, David siempre cuenta que vos lo ingresaste a estudiar el tramo de formación pedagógica. ¿eh? Lo ingresaste a estudiar el tramo de formación pedagógica, casi de prepo. Y sí, hay que capacitarse, Hay que capacitarse. hay que capacitarse. ¿Qué te pasa hoy cuando entras a este instituto y lo ves tan grande, con tantas carreras, ¿Qué te pasa cuando entras? Y es parte de mi pasado, mi presente, porque si vos te pones a pensar, yo ayudé a su crecimiento. Yo fui la piedrita. La piedra fundamental. podríamos Entonces, decir. viste, es como un hijo que se va. Que cumplió la mayoría y Pero siempre vuelves, los hijos siempre vuelven a la casa de la madre. Y este instituto te sigue necesitando y sigue volviendo a vos como la fuente para seguir alimentándose, para mantener viva la memoria. los equipos que tuvimos fueron fantásticos. El primer grupo de este instituto, el que iniciamos, que yo era la preceptora, el cargo, pero los 8 profesores que acompañaron esa jugada, que era complicada, que era estar solos, que era apoyarse unos a otros. Catalina, Nini, Ana Musini, Elizabeth Italiano, Graciela Núñez, Virtudes Talavera Paco. Son personas que Cristina Comucio. no, es posterior. Cristina Comucio es posterior. Sí, Hiciste equipo con ella también. sí, más vale. ¿Con quién no hice
A los nuevos que no pueden a los más novitos que no los conocemos, pero seguramente nos hubiésemos llevado muy, muy bien. Cuando se cumplen años, el cumpleañero será homenajeado, le llevan una vela, una torta, una vela, sopla la vela y emite su deseo. El instituto no puede pedir su deseo, así que les pedimos a nuestros entrevistados que nos digan su deseo para el instituto. Para el instituto, bueno, que siga siendo fuente de sabiduría para formar profesionales con alma y con intelecto, para las nuevas generaciones, con lo difícil que es todo esto. Educar en este momento es tremendo. Siempre educar es un desafío, ¿no? Siempre educar es un desafío. Y yo primero creo que la docencia en general tiene una base de conocimiento y una gran parte de fe. Porque si vos no tenés fe en poder cambiar a los demás, el rumbo al mundo, no es docencia. Qué maravilla. ¿O no? Si yo educo es porque pretendo que alguien aprenda algo, ya sea una habilidad, un conocimiento abstracto, un valor. Si yo no tengo la fe de cambiar, ¿qué estoy haciendo? Educándonos. Me estoy educando. Educándonos. Educándonos. Qué maravilla. ¿Y has visto todos los cambios, todas las leyes? Yo creo que arrancaste con la 1420 y por supuesto, la 1420 es la base. Y pasaste por todas las leyes hasta que te fuiste. Sí. ¿Qué cambia? ¿Cambia algo la ley? Lo que he visto cambiar y no es para bien. El docente está desautorizado, se le falta el respeto desde todos los costados, desde arriba, de abajo. Perdimos lo esencial del docente, que es ser figura de autoridad, porque somos figura de autoridad y eso ya no lo tenemos. ¿Cómo lo recuperamos, Felipe? Qué difícil. Qué difícil. Porque debería haber voluntad de cambio, de políticas, donde algo que sirvió con este gobierno, yo lo saco, aunque sean del mismo color de partido, sí. Porque no pasa de si uno u el otro. Si es de derecha, de izquierda, de centro, no. A veces dentro de la misma línea, lo que hizo lo cambio, le cambio el nombre a veces, nada más a las palabritas. No cambia la esencia, pero cambia. Te hacen trabajar, te hacen pensar de otra manera, te van sacando y te van medrando a la autoridad, el autorrespeto que nosotros tendríamos que tener. No sé, tendríamos que un hecatombe y volver a empezar. O empezar a sentir que el ministro de Educación, que los gobiernos tienen que pensar en el futuro, pero en serio, no con planes quinquenales como máximo. Tenemos que pensar en un futuro de por lo menos 20 años. ¿Qué generaciones estamos formando? ¿Qué ciudadanos estamos formando para dentro de 20 años? Si se pusieran todos a pensar en eso, creo que podríamos mejorar. Me encanta escucharte. Espero, ya no mis nietos, porque mis nietos están en secundaria en este momento, pero que mis bisnietos tengan otra opción, otras oportunidades de ver este mundo. Porque este instituto ha abierto puertas. Muchísimas. A personas que vivían en la periferia,
han formado No, docentes. la cantidad de gente que ha pasado por estas manos, eh, gente de 50 años, gente de 60, chicos de 18, mamás con bebé que venía y en preceptoría le daba la teta a su hijo, Verónica, por ejemplo. O le amacábamos mientras rendía. Sí, una variedad. Del centro, de la periferia, de la base, Sí, del sí, parche, sí. de no parche. Le dimos mucha oportunidad a gente que salía de la Armada. Qué maravilloso. Filipina, a mí no me queda más que agradecerte. Me Bueno, pasaría horas escuchándote, porque hace un rato hablábamos de que sos la memoria RAM del instituto. sí. Sos como la memoria externa que nos ayuda a recordar, que nos ayuda a saber dónde Ya están no me las bases. acuerdo de tantas cosas. Sí, te acordás. Sí, bueno, Sí, te a acordás. grosso modo. Y está genial, es lo que queríamos. Quiero hacerte una pregunta, pero solo por curiosidad que me surge ahora mientras hablabas fuiste preceptora del profesorado de historia. De historia, primero por supuesto, inicial, capacitación docente, siempre lo tuve a cargo. Sí, He llegado a tener 6 y 7 cursos a cargo. bien. Historia, geografía, tecnología, la carrera de tecnología y la de economía. Y en el profesorado de historia tuvimos casi no sé si la primera, pero debe ser la primera o la segunda, docente trans que hace su transición Sí. dentro del instituto. ¿Querés contarnos Sí. un poco cómo Sí, sucedió, qué bueno, pasó ahí? Su nombre era Luis. Ahora. Melina. Melina. Luis empezó como Luis Gutiérrez, era un alumno. Teníamos discusiones porque tenía físico de mujer, Sí, pero sin vestirse de mujer. Y teníamos discusiones en la preceptoría cuando pasaba si era un chico o una chica. Y yo le decía, no, yo le paso lista, es un hombre. Y bueno, realmente era gay, digamos. Hizo cuando él decidió la transformación y ya vestirse como mujer, hizo un espectáculo con un grupo de trans de Bahía Blanca sí. en la pirámide. Y me invitó a mí y a Mariela y a otras 2 o 3 profesores a ver su espectáculo. Y allá fuiste. Por supuesto. Y contanos. Fue hace muchos años. Hermoso, hermoso. Claro, cuando hablar de trans era como una cosa rara. Y bueno, pero ahí está, volvemos a la mentalidad de docente, de educador. Tenés que respetar Totalmente. y adecuarte, porque no es que era una cosa que digas, se hace, o ese era exagerado. Él era él, o él era ella, Bien. pero como persona educada, como alumno excelente. Bien. ¿Y termina su trayectoria siendo Melina? Termina su trayectoria, no en papeles, por supuesto, pero sí sé que cuando se fue a trabajar a Tierra del Fuego, ya lo hizo como Melina. Bien. ¿Y acá en algún momento cambió el género? ¿Empezó a venir un vestido como Melina? ¿O No, todos- no con vestido, sí con ropa por ahí un poquito más entallada, un poquito más femenina, pero no, Bien. súper educado, Luisito. Bien, no había todavía ley de identidad de género, se lo tenía que llamar por el nombre. ¿Eso le generó alguna controversia a ustedes en No. algún momento? No. Ella pidió que lo No, llamen. en ningún momento él me lo pidió si no lo hubiera hecho, aunque sea para el pasado de lista, Sí, pero no. así que primera estudiante trans en el instituto, fuera del tiempo, como Tenía capacidad era de historia, no era de era historia, Era fuera de del historia, tiempo, muy de vanguardia para el momento. Sí,
Sí, Y el instituto también muy de vanguardia, de alojar, abrir y recibirlo como estudiante. sí. Soy la luna de las historias. Filipina, muchísimas, muchísimas gracias por tu No, tiempo. no, por favor.